Muy bien, bienvenido a esta clase de introducción a la descodificación de enfermedades con medicina germánica. Vas a aprender en esta clase cómo comienza la ciencia de la descodificación, cómo inicia, cómo cambia para siempre el paradigma de la salud, qué ocurrió con su descubridor, el Dr. Hammer, de qué se trata la medicina germánica y cómo se aplica esta terapia de descodificación de enfermedades. Si tú te fijas, la descodificación ha estado siempre en este último tiempo muy en boca de todos y es una terapia que ha demostrado tener una efectividad muy profunda porque ha logrado dar con el trasfondo de la causa de las enfermedades de la gente, cosa que hasta hace un tiempo era algo inimaginable. Por lo tanto, cuando llega este descubrimiento al mundo a través del Dr. Hammer, la ciencia de la salud cambia radicalmente y comienza un nuevo paradigma que vamos a ver en esta clase de qué se trata. Él es el doctor en medicina, el señor Rick Hammer, descubre esta disciplina, esta ciencia, a partir de un terrible evento que vive en su vida personal por el fallecimiento de su hijo, lamentablemente, en donde a través del dolor, el sufrimiento emocional, psicológico que estaba pasando, él desarrolla un cáncer testicular y su esposa desarrolla un cáncer ovárico. Es aquí donde él dice, bueno, hay algo acá, algo está pasando, hay algo relacionado con mi cáncer y la muerte de mi hijo, pero no logro dar con qué es esa relación. Bueno, de eso se trató toda su investigación durante toda la carrera que él hizo como médico y llegó hasta el descubrimiento de la medicina germánica que posteriormente pasó a aplicarse de una forma conocida como descodificación de enfermedades en el sentido de que busca llegar a la causa última de la enfermedad de las personas. Hammer plantea que la enfermedad comienza por un choque inesperado, que influye e impacta a tres niveles, psique, cerebro y órgano. Esto es algo que también para la época en que lo descubrió, el año 1981, era algo imposible de concebir. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que empezaron a verlo como un loco y que no lograban entender lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Hay que empezar por el comienzo, y el comienzo de todo esto es lo que él mismo denominó el síndrome de Dirk Hammer. El síndrome de Dirk Hammer está hecho a partir de el hijo de Hammer, que es quien fallece a través de un disparo, ¿cierto? En el año 1978, lamentablemente muere en los brazos del doctor Hammer en el hospital. Él no pudo hacer nada por salvarlo, pero lo que sí pudo hacer fue honrar su nombre investigando lo que ocurrió en su cuerpo y en el cuerpo de su esposa para poder sistematizar una obra y una investigación médica que pudiese dar cuenta de la causa profunda de todas las enfermedades que puedan existir. Hammer descubre cinco leyes que explican de dónde proviene la enfermedad, cómo transcurre la enfermedad, cómo se comporta la enfermedad, cuál es el papel de los microbios y cuál es el sentido biológico. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente estas leyes en esta clase para que puedas entender la base de la ciencia de la medicina germánica con la que posteriormente nosotros hacemos descodificación. La primera ley, como te había contado ya, comienza con un choque inesperado que es vivido en soledad y de una forma muy aguda. Impacta simultáneamente en la psique, en el cerebro y en los órganos. Así como se ve en la imagen, claramente el triángulo que, que Hammer proyecta en la ilustración ayuda a entender por qué la psique percibe la información, el cerebro recibe la información y manda las señales a los órganos para que hagan diferentes tipos de modificaciones.
ya sea una necrosis, una ulceración, un aumento de función o una baja de función. Depende de lo que haya ocurrido, de lo que la psique haya percibido y lo que el cerebro haya recibido y por lo tanto haya enviado al cuerpo. Van a haber diferentes reacciones fisiológicas en el cuerpo. Esto va a dar lugar a diferentes signos clínicos, a diferentes síntomas, tanto físicos como psicológicos. Vamos a ver cómo funciona esto. A nivel psíquico, lo que ocurre cuando una persona ha vivido un shock, y es probable que tú y mucha gente que conozcas haya vivido esta situación, la persona llega a un estado de consternación profundo. A nivel psíquico, la persona está con nerviosismo, con ansiedad, está sufriendo, lo está pasando mal, no puede dejar de pensar en lo que ocurrió y tampoco logra superarlo, no logra dormir bien, no tiene apetito, la persona está en un estado de alerta constante y en un estado de estrés prolongado. En la primera ley también hablamos del cerebro. Por lo tanto, el contenido del evento determina la localización del foco de Hammer. El foco de Hammer es estos anillos concéntricos que estás viendo en pantalla, en el que se puede apreciar que hay unas marcas en una zona específica del cerebro. En este caso, está a la altura de la sustancia blanca. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto Hammer demuestra que los conflictos que uno vive en lo personal, en lo espiritual, en lo psíquico, en lo emocional, tienen un impacto a nivel cerebral. Por lo tanto, es medible y es objetivo, es científico, no es algo aleatorio ni al azar, no es algo teórico, sino que es comprobable de una forma objetiva. Y con este descubrimiento de los focos de Hammer, em, él puede demostrar que un síntoma físico tiene su lugar específico en el cerebro y también tiene su síntoma psíquico, que refiere a los pensamientos, la mente y las emociones del paciente. Dependiendo de dónde esté el foco cerebral, habrán diferentes síntomas y diagnósticos. Eso es fundamental porque aquí ya cambiamos el paradigma de que hubo un contagio o hubo una alteración o una anomalía en el cuerpo, sino que vamos dándole forma y entendiendo que la psique, el cerebro y los órganos están correctamente conectados y funcionan de una forma precisa y exacta en los tres niveles. Se interconectan y también están correlacionados entre sí. Por lo tanto, acá no hay azar. A nivel de órganos, lo que podemos ver es que con radiografía o con exámenes clínicos, nosotros podemos saber qué es lo que está pasando con la persona con una visión completamente clara y entendiendo que si está ocurriendo en un órgano específico, va a estar ocurriendo en una zona cerebral específica y también vamos a tener un síntoma psíquico específico. Aquí ya vamos tomando forma, vamos entendiendo que el cuerpo no funciona de una forma disparatada, ni tampoco tiene anomalías ni alteraciones, sino que todo lo que ocurre en el cuerpo tiene una razón, tiene un sentido, tiene un funcionamiento y tiene también una explicación lógica que podemos observar a través de esta triada psique-cerebro-órganos. Entonces, si seguimos avanzando, llegando a la segunda ley, Hammer descubre cómo transcurre la enfermedad y lo explica a través de los gráficos que les voy a presentar a continuación. Todos los programas biológicos se desarrollan en dos fases. Esta es la segunda ley, en la fase activa del conflicto, que llamamos simpaticotonía, y en la fase de reparación del conflicto, que llamamos vagotonía. ¿Qué ocurre acá? Ocurre lo siguiente. Este gráfico que se ve lleno de letras, quizá un poco confuso, en realidad es muy simple. Parte con el ritmo cotidiano de descanso y actividad, de día y noche, hambre y saciedad, sueño y vigilia. Todos esos ritmos cotidianos que el cuerpo tiene están delineados por esta línea ovalada en la que llega un punto en el que tenemos acá el síndrome de Dirkhammer, ¿sí? El síndrome de Dirkhammer, que es el shock, el evento traumático vivido en soledad que te deja devastado a nivel psíquico, que produce la activación de un foco de Hammer a nivel cerebral
y que produce un signo o síntoma clínico específico en alguna parte del cuerpo. Ocurre lo que Hammer llama la evolución del conflicto, que es el conflicto en actividad, que significa que el conflicto no ha sido resuelto. Por lo tanto, acá la persona está desarrollando un tumor o está desarrollando o una necrosis o una ulceración o una pérdida de función o una hiperfunción de algún órgano o glándula que está secretando ciertas hormonas en grandes cantidades y bajo la interpretación de la medicina alopática, eso es una anomalía o una alteración. Y acá Hammer le da un enfoque científico y objetivo al darle forma y al entenderlo como un proceso natural del cuerpo. Ocurre luego, en esta segunda fase, la parte roja, que hay una solución del conflicto. SC, solución del conflicto. Y en este caso, cuando se soluciona el conflicto, la persona baja a un estado de vagotonía, a un estado de reparación, a una fase de curación. ¿Sí? Acá Hammer explica que trabajan los microbios en la reparación. Eso lo vamos a ver en las siguientes leyes. Lo importante de acá es saber que en esta etapa en la que está en rojo ocurre vómitos, diarrea, ocurren desmayos también, ocurren infartos, ¿ya? Ocurre una fiebre muy alta, ocurre la inflamación, ocurre el dolor, ¿sí? Ocurre la evacuación de deposiciones sangrientas también. Es una fase muy compleja, pero que sabiendo llevarla se puede pasar naturalmente y finalmente, cuando termina esta fase, el cuerpo vuelve a la normalidad tal cual como está al principio, ¿sí? Todos los conflictos que podamos vivir están relacionados con la familia, el trabajo, el dinero, la pareja, los amigos, los hermanos, los padres, la casa, ¿cierto? La propiedad, todo lo que implica algo importante para nosotros tiene siempre relación con los conflictos que podemos tener. ¿Sí? Si tenemos conflictos con los hijos, eso va a ser algo muy complicado y eso va a provocar que se desarrolle un programa biológico, que se active un conflicto, que se mantenga en actividad hasta el momento en el que nosotros podamos resolverlo. ¿Sí? En eso se basa la terapia de medicina germánica y descodificación que vamos a hablar al final. Ahora bien, cuando se vive un DHS, ya, para entenderlo mejor, comienza la fase activa del programa biológico y cuando se resuelve el conflicto comienza la fase de reparación. Le llamamos programa biológico porque bajo esta perspectiva no tiene mucho sentido hablar de enfermedad, sino que es mejor hablar de programa biológico porque está ocurriendo un proceso fisiológico, natural y completamente necesario para poder mantener el cuerpo en equilibrio y luego permitirle su propia reparación una vez que ya has resuelto los conflictos que iniciaron el programa biológico. Importante, muy importante. Aquí está el corazón de lo que es la terapia de medicina germánica y descodificación. Si se resuelve el conflicto pero se recae en él, interesante este punto, se vuelve a activar el programa. De aquí vienen las alergias y las enfermedades crónicas. Esto de que una enfermedad vive contigo durante tantos años significa que has recaído constantemente en el mismo conflicto, ¿sí? Y si no resuelves definitivamente este problema, vas a estar siempre viviendo estas enfermedades crónicas, ¿sí? Por lo tanto, empieza el problema en el síndrome de Dick-Hammer, el conflicto se desarrolla, cuando resuelves empieza la reparación y en la reparación tú empiezas a botar, por eso es una fase exudativa y es una fase cicatricial restitutiva, que empieza al cuerpo a restaurar la salud, solo que se malinterpreta como enfermedad cuando tenemos dolor, cuando tenemos inflamación, cuando tenemos vómitos, cuando tenemos deposiciones con sangre, todo eso se malinterpreta como enfermedad, pero en realidad se refiere a la fase de reparación de ciertos programas biológicos que funcionan de una forma siempre, cada uno muy específica, no es al azar. ¿Sí? La tercera ley. Acá ya es un poco más complejo el esquema. Ya no solamente tenemos la segunda ley abajo del esquema, sino que ahora ya tenemos al cerebro y tenemos colores.
Estos colores nos van a permitir entender mucho mejor cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro manda al cuerpo las señales para hacer diferentes acciones, como la necrosis, la ulceración, como una proliferación celular, que es cuando una proliferación celular es el desarrollo de tumores, ¿ya? Cómo ocurre la regeneración celular y también cómo ocurre la reducción de los tumores a través de hongos y bacterias. Bueno, la parte amarilla habla de el tronco cerebral y el cerebelo, que son las partes más antiguas del cuerpo humano. Por eso se llama cerebro antiguo. Y llamamos cerebro nuevo a la sustancia blanca y la corteza cerebral, que son partes más nuevas del desarrollo evolutivo del ser humano. Hammer descubrió que todos los órganos que están controlados por el tronco cerebral y el cerebelo que pertenecen al cerebro antiguo proliferan, es decir, crecen durante una fase activa de un conflicto biológico, ¿sí? Y cuando la persona resuelve este conflicto, ocurre una reducción de tumores a través de hongos y bacterias. No así en la corteza cerebral y la sustancia blanca, que es el cerebro nuevo, que está en rojo acá arriba en los cuadrados, donde ocurre al revés. Ocurre que hay o una necrosis o una ulceración, en vez de un crecimiento, hay un decrecimiento de los tejidos y en la fase de reparación, cuando ya el conflicto se ha resuelto, hay una regeneración celular donde trabajan los tejidos cuando van reconstruyéndose, cuando van rellenando los espacios que se habían ulcerado o necrosado en la fase activa del conflicto. Por lo tanto, todos estos órganos van a tener un comportamiento diferente y es por eso que Hammer descubre el comportamiento de los tejidos y revoluciona a la medicina. Doctor Hammer pone patas arriba a la salud mundial y es por eso que él fue tan befado y fue tan ridiculizado en su tiempo. La cuarta ley explica el papel que juegan los microbios y plantea que los microorganismos trabajan en fase de reparación de los tejidos solo después de resolver un conflicto biológico. Eso lo demuestra justamente el esquema que nos explica que la reducción de los tumores en la fase de reparación la hacen los hongos y las micobacterias, al igual que en la regeneración celular también trabajan las bacterias y los virus. La cuarta ley plantea diferente perspectiva con respecto al sistema inmunológico, porque la cuarta ley no plantea que el sistema inmunológico es un agente defensor contra invasores que llegan a contagiarnos y provocar una enfermedad, sino que más bien lo que plantea la cuarta ley del Dr. Hammer es que el sistema inmunológico es un agente regulador de la población microbacteriana en el cuerpo humano. Es diferente la percepción. Un ente regulador de la población de microorganismos en el cuerpo humano, ¿sí? Por lo tanto, no existe para esta ciencia, para la medicina germánica, que es la ciencia de la cual se afirma la descodificación, no existe el contagio ni las infecciones, porque ya todas las bacterias y hongos viven dentro de nuestro cuerpo, por lo tanto no hay posibilidad de que venga un invasor y que nos enferme. Si nosotros estamos enfermos, entre comillas, significa en realidad que estamos en fase de reparación de un programa biológico y que ocurrió esto después de resolver un conflicto, ¿sí? Entonces acá Dr. Hammer también nos entrega un esquema sobre cómo trabajan las bacterias y plantea que en la parte baja del cerebro, ¿sí? Que está dirigido por una capa embrionaria que es el endodermo, son capas que dividen al cuerpo en tres partes, trabajan en esta zona lo que son tuberculosis, TBC significa tuberculosis, micobacterias y hongos para la degradación de estos tumores. Micobacterias también y tuberculosis trabajan en cerebelo, bacterias exclusivamente trabajan para la sustancia blanca, que es el mesodermo. También es otra capa embrionaria que está a cargo de controlar lo que son los huesos, los cartílagos también, los ligamentos, los músculos, todos los órganos de sostén, ¿sí? Todos los tejidos que permiten
al cuerpo tener una forma, tener movilidad y tener capacidad de desplazarse y de hacer muchas cosas. ¿Sí? Ahora, el endodermo, el tronco cerebral, estamos hablando ya de órganos nobles importantes, como el hígado, como el páncreas, como los riñones, como los pulmones, órganos importantes, ¿sí? Que hay que aprenderse uno por uno y su zona de control cerebral para poder aprender esta ciencia de la medicina germánica y luego poder descodificar. El ectodermo, por otra parte, trabaja ahí bacterias también y virus, ¿sí? Hammer plantea que si existen solamente porque él nunca pudo encontrar virus en ninguna muestra microscópica. Por lo tanto, él dice, claro, ahí trabajan los virus si existieran, ¿no? Él no lo asegura, tampoco lo descarta, pero lo deja ahí. No se enfoca en eso, porque él se enfoca más en sistematizar esta ciencia médica de la medicina germánica con la que nosotros hacemos la descodificación. Ahora bien, la quinta ley biológica, ¿qué dice? Todas las enfermedades, entre comillas, son parte de un programa biológico creado especialmente para asistirnos y ayudarnos a resolver nuestros conflictos para lograr la superación de los obstáculos y perpetuarnos como especie. O sea, que todo lo que nosotros vivimos en el cuerpo, cuando crece un órgano, cuando hay una necrosis, cuando hay una ulceración, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el cuerpo hace estos procesos fisiológicos naturales para que nosotros podamos resolver lo antes posible este conflicto y eso nos permita superarnos y avanzar y crecer y en el fondo es adquirir nuevas aptitudes y nuevas capacidades. No se trata de que la enfermedad es una condena que viene a decirte que tienes que parar o que tienes que hacer tal cosa. Simplemente lo que ocurre es que estás viviendo un programa biológico y ese programa biológico está en un proceso en el cual está decreciendo o está creciendo un órgano. Por lo tanto, aquí depende de nosotros 100% y eso es lo que hacemos en la terapia de medicina germánica y descodificación. Lo que hacemos es ayudar a la persona a resolver sus conflictos para que pueda superar sus obstáculos y eso le permita perpetuarse como especie. ¿A qué nos referimos con perpetuarse como especie? Nos referimos a que se convierta en un humano funcional que pueda cuidar de su familia, que pueda tener su trabajo, que pueda tener una buena salud, que pueda tener buenos hábitos y que finalmente tenga una muy buena calidad de vida, porque esto es curación natural. Y eso es lo que estamos buscando, curación natural. Estas son las bases, pero la aplicación es mucho más concreta y mucho más práctica. Vamos a ver ahora las capas embrionarias del cuerpo, ¿sí? Para que entendamos de dónde vienen las capas del endodermo, mesodermo y ectodermo. Hammer los separa en colores para poder entenderlo mejor. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Y acá está lo que les comentaba recién. Estos son los focos de control cerebral. Esta es una imagen de el tronco encefálico visto desde arriba y muestra todos los puntos en los que están alvéolos pulmonares, el esófago, el parénquima del hígado, el páncreas, el duodeno. Esto ya es el colon, ¿sí? Por acá está los riñones también, ¿sí? Todos los órganos que son fundamentales para el cuerpo están dirigidos por el tronco encefálico, ¿sí? Y esto permite que podamos correlacionar los signos clínicos del paciente con su estado psíquico-emocional y con sus focos cerebrales, ¿sí? Para poder aprender todo esto uno debe pasar mucho tiempo estudiando y formándose con los cursos pertinentes, las iniciaciones pertinentes que permitan comprender esta ciencia a cabalidad y entender finalmente el cuerpo humano, ¿sí? Estos órganos son imprescindibles porque acá tenemos la digestión, la respiración, la hidratación y la reproducción como especie, cuando hablamos de tener hijos, ¿sí? Los túbulos colectores de los riñones está acá. Diferentes partes del cuerpo imprescindibles están dirigidas por el tronco encefálico. Ahora, el cerebelo. Tenemos luego del tronco cerebral, que esto es lo que estábamos viendo en la imagen de recién. Esta parte solamente del cuerpo, la parte amarilla, ¿sí? Vista
imagen radiológica que es real, con todos los puntos donde están los focos de control cerebral de estas diferentes partes del cuerpo. Ahora bien, en el cerebelo tenemos solamente 5 partes, que es la glándula mamaria, la pleura, el pericardio y la dermis. ¿Sí? Acá es importante porque cuando hablamos de cáncer de mama, tenemos que hablar de cerebelo y del foco de control cerebral de la glándula mamaria. Cuando hablamos de una peritonitis, por ejemplo, también estamos hablando de el cerebelo. Cuando hablamos de un derrame de pleura, estamos hablando también de el cerebelo porque está controlado por el cerebelo. Cuando hablamos del acné, hablamos de dermis, porque la dermis está debajo de la capa de la piel que podemos tocar por encima. Esta dermis es grasa, es tejido adiposo. Y cuando una persona vive un conflicto de este tipo, desarrolla un acné y está involucrado la dermis y el cerebelo. El conflicto que produce el acné lo vamos a conversar en las siguientes diapositivas. Acá tenemos un ejemplo de lo que es los focos de control de la sustancia blanca, en donde tenemos diferentes partes del cuerpo referidos a la estructura, músculos, huesos, cartílagos, ligamentos. Y podemos ver que en el cerebro se hace una forma muy parecida a lo que es el cuerpo humano. Tenemos acá el cráneo, el cuello, los brazos, brazo izquierdo, brazo derecho, la parte derecha del cráneo, la parte izquierda, baja la columna vertebral por los dos lados, llega a la cadera, luego tiene las piernas, las rodillas, los pies, piernas, rodillas y pies. Y así tal cual como se ve en el cerebro, así mismo es en el cuerpo. Entonces, este es el foco de control para el cráneo, este es el foco de control del brazo, la columna cervical, el hombro, la columna, la corteza suprarrenal también está acá al lado. También por acá tenemos el foco de control de los testículos y de los ovarios, que en hombres y mujeres está exactamente en el mismo lugar, en la sustancia blanca. Y tenemos cadera o pelvis, rodilla y pie. ¿Sí? Es maravilloso cómo se ve en el cerebro exactamente una figura del cuerpo humano en cuanto a su estructura muscular y esquelética. Acá ya tenemos algo un poco más complejo porque tenemos mayor cantidad de focos. Por lo tanto, hay tejidos muy específicos y también glándulas muy precisas que hacen un trabajo imprescindible para el cuerpo. Tenemos, por ejemplo, acá las células alfa de los islotes de Langerhans, que son los encargados de la regulación de la glucosa en la sangre. Entonces, si hablamos de diabetes, estamos hablando de células beta de los islotes de Langerhans y también de las células alfa, que están a cargo de las hormonas insulina y glucagón que hacen este juego de balance en cuanto a niveles de glucosa en sangre. Tenemos acá los conductos de la tiroides también, tenemos focos importantes porque tiroides es una glándula muy importante para el metabolismo. Tenemos por acá en la musculatura de la laringe y el centro motor del lenguaje, ¿sí? Entonces, acá tenemos problemas de comunicación. Un niño que tiene problemas de comunicación tiene problemas en la musculatura de la laringe, porque es el centro motor del lenguaje. ¿Mm? Tenemos por acá también las arterias coronarias del corazón, ¿sí? Arterias coronarias y epitelio plano de la vesícula. Acá tenemos un área muy delicada, porque aquí es donde ocurren los infartos de arterias coronarias, ¿ya? Y de venas también coronarias. Tenemos por acá lo que es el, el epitelio plano de los conductos gástricos. Acá es donde ocurre la úlcera gástrica, donde generalmente la medicina alopática culpa a la bacteria Helicobacter pylori de ser la causante de la ulceración de esta zona del cuerpo que está en el estómago, pero en realidad esa bacteria es una reconstructora de los tejidos que trabaja solamente en la fase de reparación, como vimos al principio. Tenemos también eh, el- el- la mucosa de la vejiga y el epitelio plano de la uretra, donde se desarrollan las famosas infecciones urinarias cuando hay dolor al orinar, y está referido también acá a un conflicto territorial, un conflicto de invasión territorial. Entonces, cuando estamos invadidos en el territorio, vamos a desarrollar una
famosa infección urinaria, que en el fondo acá se entiende como una ulceración, en la cual al momento de resolver la invasión, al momento de que podemos nosotros sacar de nuestro territorio a aquella persona que está invadiéndolo, ocurre una reparación. Y en esa reparación trabajan las bacterias y que en realidad no son las culpables de lo que pasó, sino que están trabajando en la reconstrucción de los tejidos. Tenemos acá una imagen más cercana de lo que son los focos cerebrales de la corteza del cerebro y también tenemos acá ya los conflictos en cuanto a qué conflicto hace el inicio de estos programas biológicos. Tenemos, por ejemplo, acá en el foco de control del duodeno, donde ocurre la úlcera gástrica, un conflicto de enojo territorial. Entonces, cuando una persona viene a nosotros consultando por una úlcera gástrica, sin que nosotros le preguntemos nada, ya sabemos que esta persona tiene un conflicto en el cual está siempre en una constante lucha con alguien de su entorno, de su territorio cercano, sea trabajo, casa, familia, pareja. Marcaje territorial masculino. Acá tenemos este foco en el que está comprometida los conductos urinarios que se ulceran cuando tú tienes un conflicto de invasión territorial. Por lo tanto, cuando logras resolverlo, empieza la reconstrucción de los tejidos. Por acá tenemos el conflicto de pérdida territorial, que produce una ulceración en las arterias coronarias. También luego produce un infarto y es porque necesita el corazón volver a tomar funcionamiento y por lo tanto hace un reset, entre comillas, a través del infarto y finalmente vuelve a su funcionamiento normal. Tenemos por acá el conflicto de identidad, no saber quién soy, ¿sí? Que produce una ulceración en el recto. Y acá ocurre una evacuación con sangre de las deposiciones. ¿Ya? Acá tenemos conflicto de susto o miedo. Conflicto de susto o miedo también tiene que ver con unas peleas dentro del territorio, algo que produce temor o alguien que produce temor. Y quien está comprometido acá es la mucosa bronquial. ¿Sí? Y la mucosa bronquial produce esto que se conoce popularmente como la flema. Y cuando la persona vive en constante miedo y susto, la persona pasa con estas flemas en el pecho siempre sonando y se escucha cómo está adentro las flemas viajando por las vías respiratorias y que nunca terminan de salir. ¿Sí? Ahora bien, el tronco encefálico está cargado de el aparato digestivo y todos los órganos que están dirigidos por esta zona del cuerpo tienen su control cerebral en el tronco encefálico. El conflicto biológico es el bocado indigesto, es decir, no puedo digerir esta situación o a esta persona. Y van a estar involucrados el esófago, el estómago, el duodeno, el colon, y a medida que más va bajando en el colon, se va haciendo más desagradable este bocado que acabo de digerir y que no lo quiero digerir, que no solamente es comida, sino que también es una situación, una persona, una estafa, cualquier cosa que para nosotros sea un shock vivido en soledad, inesperadamente y que sea devastador, va a activar en nosotros un diferente tipo de programa biológico. Eso depende de la percepción de cada uno de nosotros. Ahora, en la parte del mesodermo, ¿qué tenemos acá? Tenemos el conflicto biológico de ataque en el cerebelo. Y acá es donde hablábamos de peritoneo, un derrame de pleura, en el peritoneo una peritonitis, ¿cierto? En el pericardio es esta grasa, este tejido adiposo que cubre al corazón, ¿sí? La glándula mamaria, ¿sí? Que generalmente la mujer produce un cáncer de glándula mamaria cuando tiene un conflicto con los hijos. La mama izquierda con hijo o madre, la mamá derecha con el padre y todos los demás personajes de su vida, ¿sí? Va a ocurrir un crecimiento de la glándula mamaria cuando haya un shock relacionado con los familiares, los amigos, y va a ocurrir un crecimiento de la glándula mamaria. Esta glándula va a crecer y cuando la mujer logre resolver su conflicto, su problema, va a ocurrir la fase de reparación. Y en la fase de reparación
se va a degradar este tejido y este crecimiento y la glándula mamaria va a volver a su tamaño normal y a su funcionamiento también normal. También tenemos acá los conflictos de autodesvalorización que están controlados por la sustancia blanca del cerebro. Acá tenemos, como dije anteriormente, huesos, músculos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué es desvalorización? Porque a través de la aptitud y la capacidad resolutiva de nuestro cuerpo para hacer cosas diferentes, clase de cosas, es cuando nosotros nos sentimos útiles. Entonces, si yo soy capaz de ser autosuficiente, voy a estar bien y voy a estar sano. Pero si por alguna razón me siento totalmente incapaz de lograr ciertas cosas, voy a desarrollar un conflicto de desvalorización que va a provocar una necrosis en algún músculo o en algún hueso o bien cartílago o ligamento. ¿Por qué? Porque cuando ocurra esta necrosis, lo que va a pasar es que el cuerpo va a perder tejido, el hueso, el músculo va a perder tejido, ¿ya? Hasta que resuelvas el conflicto. Y una vez que tú te demuestres a ti mismo que sí eres capaz de hacer muchas cosas, el cuerpo va a empezar a volver a su reconstrucción y esa parte del tejido va a crecer. Va a crecer y cuando crezca va a ser más grande, tanto el hueso como el músculo, y va a ser más firme. Por lo tanto va a poder funcionar mejor. Y en el ectodermo, en la corteza cerebral, tenemos lo que son los conflictos de separación, ¿sí? En la piel, cuando una persona tiene prurito en la piel, cuando tiene una descamación de la piel, cuando tiene hinchazón, cuando tiene marcas rojas en la piel, lo que estaba ocurriendo aquí es que la persona tuvo un conflicto de separación. Se separó de alguien importante y perdió el contacto físico con esta persona importante para ella. También en esta zona del cerebro tenemos la gestión del territorio. Y por eso es que vemos aquí a dos tigres peleando porque esas peleas siempre son por territorio, siempre son por comida o siempre son por quedarse con las hembras de las manadas, ¿sí? Por quedarse con la manada completa. Entonces, la corteza del cerebro está a cargo de todo lo sensorial, el entorno, la casa, el trabajo, mi familia, mi esposa, mi pareja, mis hijos, todo lo que yo considero mi territorio, ¿sí? Mi oficina incluso. Todo eso forma parte de el control cerebral de la corteza del cerebro, ¿sí? También lo relacionado con lo sexual, ¿sí? Con las necesidades sexuales y sobre todo con la reproducción. Más allá de satisfacer un deseo o una necesidad, lo que ocurre acá es que tenemos una necesidad de perpetuar la especie, de reproducirnos a través de la sexualidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esta terapia que descubrió el doctor Hammer? Bueno, lo que primero nosotros hacemos es encontrar el shock. ¿Cómo empezó el shock? ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? ¿Qué fue lo que le ocurrió y que le hizo desarrollar tal crecimiento, tal necrosis o tal ulceración o esta hiperfunción o esta hipofunción, que es la pérdida de función de ciertas secreciones glandulares importantes para el funcionamiento del cuerpo y que el cuerpo no las está haciendo? No es una anomalía y no es una alteración, sino que es un proceso biológico con pleno sentido. Y Dr. Hammer lo tenía muy claro, él lo explicaba de esa forma en sus seminarios que alcanzó a dar a muy pocas personas que por suerte he podido encontrar y he podido aprender con ellos esta ciencia. Hoy te lo comparto porque tu interés por aprenderla es algo que permite la difusión de esta información y de esta terapia, este conocimiento, esta ciencia, y que finalmente te va a ayudar a ti, tanto en lo personal como en lo profesional, a tener más y mejores herramientas de una forma súper objetiva para poder ayudar a tus pacientes o a ti mismo y a tu familia para protegerlos y cuidarlos de que puedan vivir algún miedo por alguna enfermedad y que se dejen llevar por lo que digan los médicos. Entonces, tú puedes salvar tu vida con esta información y también puedes ayudar a otros a salvar la suya. Por lo tanto, nosotros trabajamos directamente con el acompañamiento que hacemos con las personas para poderlos ayudar a entender y saber qué hacer y qué no hacer
para curar sus enfermedades naturalmente, enfermedades entre comillas, naturalmente, ¿sí? Para que se puedan curar y ellos puedan tener una muy buena calidad de vida y no pierdan tiempo, dinero, ni pongan en peligro su vida a través de los tratamientos alopáticos invasivos con efectos secundarios que están basados en fármacos tóxicos que realmente no resuelven el problema, sino que envenenan a la persona y lo llevan directo a la muerte. Es muy lamentable, pero nos podemos salvar de eso y también podemos salvar a otros de vivirlo. Por lo tanto, nosotros aplicamos esta terapia a todos los casos que nos llegan, porque en cualquier caso y en cualquier síntoma y cualquier diagnóstico, si empezamos a investigar un poco y hacerle al paciente algunas preguntas muy específicas, podemos llegar rápidamente al evento que provocó el inicio de este programa biológico, ver si está en reparación o si está en fase activa y ayudar al paciente a resolverlo. Y una vez que el paciente lo resuelve, empieza su cuerpo a curarse. Luego de ese proceso, vuelve a la normalidad y es ahí cuando decimos que ocurrió una curación natural. Bueno, esta y mucha, pero mucha más información la puedes recibir y puedes iniciarte en la ciencia de la medicina germánica y la descodificación. Solo tienes que mandarme un mensaje, escribirme, preguntarme todo lo que quieras saber y lo que no haya quedado claro, yo con mucho gusto te lo puedo responder y puedes preguntarme a través del mismo WhatsApp a través del cual recibiste este video. Así que te agradezco mucho la atención y el tiempo, interés y confianza para aprender esta ciencia y con mucho gusto estoy a tu disposición y quedes claro con respecto a cómo funciona esto, cómo se aplica y sobre todo cómo lo puedes llevar a tu vida diaria. Nos vemos. Muchas gracias.